Muy buen día a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos aquí en la sección de 10 minutos de café psicoanalítico. Les saluda el doctor Gerardo y el día de ahora, continuando con los mecanismos de defensa, tenemos los mecanismos de defensa de la neurosis obsesiva. Como bien sabemos, cuando aparecen los mecanismos de defensa en una psicopatología, va a haber un mecanismo de defensa principal y el mecanismo de defensa secundario o secundarios en este caso. El mecanismo de defensa principal de la neurosis obsesiva es la represión, que va a ser activada cuando el sujeto o la persona tenga algún trauma, alguna frustración, algún malestar, algún fracaso, alguna angustia o algún problema. Esto va a activar el mecanismo de represión como mecanismo de defensa princeps, y al activarse primero se van a activar los secundarios. En este caso son la escisión, el aislamiento, la anulación retroactiva y la formación reactiva. Una vez que aparece el mecanismo de defensa principal, ahora vamos a los secundarios. El mecanismo de defensa de la escisión va a ser que se va a escindir un pensamiento, un deseo o una fantasía. El paciente deja de tener control de algún pensamiento, deseo, fantasía, y este deseo, pensamiento, fantasía se activa sola, se piensa aunque el sujeto ya no lo quiera, lo que es producido por el mecanismo de aislamiento. Se aísla ese pensamiento, ese deseo, esa fantasía del pensamiento normal de la persona, y aparece cuando la persona no quiere que aparezca, o aparece sin que la persona lo tenga en cuenta o lo haya pensado. Esto es el síntoma obsesivo. A fin de cuentas, el síntoma obsesivo es creado por el mecanismo de aislamiento. ¿Qué es esto? Cuando un deseo, un pensamiento, una fantasía se aísla y adquiere, entre comillas, vida propia, ¿no? Está tan catetizada, tan libidinizada, que adquiere como vida propia, o se piensa cuando no se tenga o no se quiere pensar. Este mecanismo de aislamiento viene acompañado de la anulación retroactiva, que es la acción que anula el pensamiento aislado, y va a ser el síntoma compulsivo. Toda acción compulsiva es creada por la anulación retroactiva. ¿Y por qué se llama anulación retroactiva? Porque anula hacia atrás este pensamiento, deseo o fantasía. La persona hace un acto compulsivo y va a anular este pensamiento que le produce tanto placer. Puede ser que este deseo de que la persona piensa que le va a caer un meteorito a su jefe en el trabajo por algo que le hizo, por algo que le descontó, por alguna razón de estas que hemos señalado. Entonces, este aislamiento, este síntoma obsesivo, este deseo está pensándose constantemente, y la forma a nivel psíquica que tiene el neurótico obsesivo de que no suceda esto, que no le caiga el meteorito al jefe, es lavándose las manos. Entonces, algo que no tiene nada que ver una cosa con la otra, que tiene que ver un meteorito que le caiga a alguien o no con lavarse las manos, pues solamente es lógico en el propio pensamiento del neurótico obsesivo, y esa es la lógica, obsesiva. El problema va a ser que esta secuencia de este pensamiento aislado y esta acción compulsiva se va a dar, digamos así, como 100 veces al día. 100 veces la persona se tiene que lavar las manos para evitar que le caiga el meteorito al jefe y lo mate, ¿no? Entonces, así es como funcionan estos dos mecanismos, el de aislamiento y el de anulación retroactiva, que tiene que ver con el síntoma obsesivo o el síntoma compulsivo. Así pueden ser muchos ejemplos de querer matar a alguien, el deseo de matar a alguien, el deseo de estar con alguien o de besar con alguien. Tanto puede ser un deseo edípico. Tanto los deseos edípicos son de muerte como sexuales, así que por esa razón aparece este aislamiento de ese deseo edípico prohibido, como ustedes le quieran llamar. Y se va a anular por medio de esta acción o esta anulación retroactiva, sea lavarse las manos, sea revisar las puertas o las chapas, o no pisar las rayas del piso, todo lo característico de un
paciente neurótico obsesivo. Y también se va a activar un cuarto mecanismo de defensa secundario, que es la formación reactiva. Esto quiere decir que el paciente va a decir lo contrario a lo que piensa o va a minimizar sus pensamientos, por lo mismo que están demasiado catequizados algunos, y para no decirlos, por esa razón va a crear esta formación reactiva. Cuando a las personas se les dice cómo te fue en el trabajo o en la escuela, y la persona solamente responde con un bien, si me fue bien y punto, se acabó ahí la respuesta, se acabó ahí el diálogo, se está usando la formación reactiva, porque el paciente no quiere hablar todo lo que tiene que hablar, quizás las quejas, quizás el trauma, la frustración, el malestar que tiene, y con responder bien se acaba todo, ¿no? Es que usar la formación reactiva, a fin de cuentas también es una anulación retroactiva, que con esta respuesta se cancela todo el pensamiento o cancela todos los pensamientos aislados por esta palabra de solamente de contestar bien. O también cuando se le pregunta al paciente, tanto puede ser, el paciente o la persona, sea dentro del consultorio o afuera, ¿en qué piensas? Y va a decir en nada, ¿no? Una respuesta muy neurótica obsesiva, digamos, el negarlo o el minimizarlo o sintetizarlo en una sola palabra, es algo muy característico de la formación reactiva. Que también puede ser el uso junto con la negación, que sería otro mecanismo de defensa secundario, cuando se le pregunta a alguien si te gusta tal persona, y la persona dice sí o no, o la odio o la quiero. Cuando la odia le dice lo contrario, que le cae bien, o cuando le cae bien dice lo contrario, que es que le cae mal, ¿no? Estas respuestas son producidas por la formación reactiva. Entonces, cuando se juntan estos 5 mecanismos de defensa, vamos a tener la psicopatología de la neurosis obsesiva, los síntomas característicos de la neurosis obsesiva, que, como bien sabemos, se sintetizan en el síntoma obsesivo y el síntoma compulsivo, o síntomas obsesivos o síntomas compulsivos, que son creados, como ya vimos, por el mecanismo de defensa de aislamiento, anulación retroactiva, y hoy está que la decisión que se desprende de tanto las actividades como el pensamiento, y también la formación reactiva, que va a completar el cuadro sintomático de una neurosis obsesiva. Así que bueno, este es el tema de los mecanismos de defensa de la neurosis obsesiva. Cualquier duda, pregunta, con todo gusto lo pueden hacer en la caja de comentarios, y los esperamos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, y en nuestra página principal www.unifreud.com. Gracias a todos y que tengan un buen día.